With Colombia being one of the world's leading coffee exporters, it's likely that you've experienced a cup of Colombian roast in any given part of the world. But have you ever taken the time to consider what the harvest process is like, or what it takes for you to enjoy that fresh cup? In this week's episode, we're outside of Medellin in the town of Jardín with the tour Jardín de Aventura to discover just that. Don Andrés, ¿cuáles son las condiciones ideales para que el café crezca? Las condiciones ideales para que el café crezca debemos buscarle un buen clima. Y un buen clima para el café es el que tenemos de los 1400 a los 1800 metros sobre el nivel del mar. Hay que tener en cuenta que todo Colombia no produce café. Colombia tiene una franja de lo que llamamos en Colombia el eje cafetero. El eje cafetero viene desde el sur hasta el norte, pero buscando siempre ese clima ideal para café. ¿Cómo sabes cuando el café está listo para cosechar? Cuando se coloca rojo, vea, el verde se deja ahí. Y este verde, de entre 15 o 20 días, está rojo. ¿Esta canasta llena equivale a cuánto café? Equivale a 10 kilos de café. 10 kilos de café así en cereza. Y procesado queda en 1. Don Andrés, ¿cuál es el próximo paso en el proceso? El primer paso es, esta máquina se encarga de quitarle esta pulpa al café o esta cáscara. La cáscara cae para acá y el café cae aquí al caño, donde se deja fermentar de 20 a 24 horas para que el café coja un fermento y coja buen sabor. En este momento estamos secando un café al sol y este café aquí debe de quedarse aproximadamente de 3 a 4 días cuando hay buen sol. El último paso es que los campesinos le vendemos el café a la cooperativa. La cooperativa se encarga de hacer un proceso más, que es quitarle el cisco, que convierte en café verde y luego el café verde queda en la tostión y luego la molienda. Cami, ¿qué es lo que distingue la caficultura acá en Colombia? Bueno, la principal característica de la caficultura en Colombia es que es producido por pequeños productores y con mano de obra familiar. Son sus familias, sus hijos y esposas quienes intervienen y ayudan a garantizar una calidad del café en trabajo en equipo. La invitación entonces es que nos visiten a Jardín y a todas las fincas que tienen las puertas abiertas para vivir esta experiencia del café. Este es Medellín en 3.